Su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Capítulo 9 de Hechos, a partir del verso 20. Y dice así la palabra del Señor. Hechos, ahí va a esperar, todavía están buscando. Hechos, capítulo 9, verso 20. Y dice la palabra del Señor así. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermano, yo pienso que el apóstol Pablo fue sin duda un hombre fuera de serie, porque yo creo que en estos tiempos, si a uno le sucediera todo lo que Pablo vivió, lo que sufrió, difícilmente se sigue predicando. Solo vemos en este texto que él conoce al Señor, se encuentra con Cristo, él toma la decisión, pero después la gente no le creía. Creían que él estaba inventando para ver cómo se acercaba a los cristianos que habían en Damasco y los hacía presos. Dice que Pablo predicaba a Cristo, y es algo que usted y yo tenemos que hacer hoy también. Tenemos que predicar de Cristo. Usted ve que hay grupos religiosos que predican de un montón de santos y santas, y lo menos que hacen es predicar a Cristo. Y en estos tiempos que hay grupos que llega Semana Santa y entonces ellos como que quieren cambiar, y viene ese mes de la Semana Santa y se acercan a las iglesias, se confiesan, no comen carne, un montón de cosas. Pero resulta que para los cristianos todos los días son santos. ¿Dicen amén? Amén. No solo Semana Santa, sino todos los días son santos, y debemos caminar delante del Señor. Así que, hermanos, qué maravilloso es ver lo que Dios puede hacer con los hombres que se disponen a servir y hablar de Cristo. Pablo era perseguidor de la iglesia, mas sin embargo
después de ese acontecimiento, todo cambió alrededor de Pablo. Y dice que hablaba con denuedo. Decía la gente, él era el Cristo. Verdaderamente él era el Hijo de Dios. Y los que lo oían no podrían creer, porque sabían que Pablo antes era perseguidor de la iglesia. Que Pablo se había gozado cuando apedrearon a Esteban y lo mataron. Pablo estaba ahí. Pero un día, cuando Dios decide llamarlo y Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es maravilloso ver que él, después de ese evento, se puso en pie y dijo, ¿qué tengo que hacer? Nos volvemos ahí un poquito en Hechos, donde estamos en capítulo 9, pero vamos al verso 15. Y verá lo que nos dice. El Señor le dijo, le está hablando a un siervo llamado Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Estamos hablando de obedecer cuando Dios dice algo. Y este era un siervo llamado Ananías, un hombre que Dios lo usaba, le daba visiones, Dios lo usaba en sanidad. Pero Ananías tenía miedo de encontrarse con Pablo, porque sabía que Pablo andaba buscando a esta gente para llevarla a la cárcel. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, tienes que hacer un trabajito. Y le dio las instrucciones. Entonces, y vea que le dijo, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque él había hecho sufrir a mucha gente. Y como dice uno, a veces la gente dice, no, es que Dios no hace, Dios es tan bueno. No, Dios se la cobró. Yo lo veo así, se la cobró, porque si vemos, si analizamos lo que Pablo vivió, hermanos, hay que amar mucho a Dios para seguir adelante. Pablo, cada vez que iba a predicar a una iglesia, dicen que antes iba a ver dónde quedaba la cárcel, porque siempre iba a parar a la cárcel. Lo agarraban y se lo llevaban. Entonces, imagínense qué haría uno. ¿Estaríamos dispuestos, Solde, que nos inviten a predicar ahí para la juela y que sabemos que después nos agarran y se vamos para el calabozo? Bueno, eso le sucedía a Pablo. Dice que, y al momento, le dice en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ya ahí se le había ido el miedo, dice, ese es un hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Porque Saulo tenía 3 días de estar ciego, no comía ni bebía agua, estaba ahí impactado cuando él se encontró con el Señor. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vea la obediencia. Él dice, aquí estoy, Señor, estoy contigo. Y Ananías lo bautizó. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿No es maravilloso ver que alguien que perseguía, que era enemigo de Dios, él creía que todo lo estaba haciendo bien, de repente tiene el encuentro con Cristo y todo cambió? Pablo se esforzaba y demostraba que Jesús era el Cristo.
Seguimos en el capítulo 9, verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Por eso es que la duda que tenían, porque antes los buscaba, los sacaba y se los llevaba prisioneros. Ahora él en la sinagoga predicando de Cristo, y se esforzaba porque pareciera que había contienda. Primero no le creían. Dirían el diablo repartiendo escapulario. El diablo repartiendo escapulario, ¿verdad? Después de todo lo que había hecho, la iglesia de hoy estará dando testimonio de Jesús. Yo a veces que pienso como que la iglesia ha perdido el rumbo. Se ha dedicado a muchas cosas, pero nosotros aquí en Siloé, ustedes lo ven que damos testimonio. Pedimos a la gente testifique para la gloria de Cristo. No para exaltar a ningún hombre, sino a Jesucristo, que sigue siendo el mismo. Simplemente nosotros tenemos que creer. Cuando le creemos al Señor, mire, el Señor nos pone a trabajar cuando usted menos lo espera. La negra y yo fuimos el martes, donde unos hermanos en Cristo, a almorzar. Estuvimos con ellos toda la tarde y dimos gracias al Señor. Pude estar en un edificio de 8 pisos allá en San Ramón de Tres Ríos. Impresionante ver los volcanes desde ahí, ver las montañas desde ahí. ¿Y quién hace eso? ¿Quién le abre las puertas a uno? El Señor. Viera ahí, tiene vista para el oeste, para el sur, para el este, para el volcán Irazú, todo un piso. Compartimos con ellos, dimos gracias a Dios, y de repente me dice Daniel, estamos cerca de otros hermanos que conocimos cuando estábamos en Zapote hace 20 y pico años atrás, pero que siempre hemos mantenido buena relación, y fuimos a ver orquídeas. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando estamos viendo las orquídeas, aparece la señora de la casa que tiene una hija casada. Han hecho todo lo humanamente para que quedara embarazada y no lo lograron. Lo último fue a Panamá, y ahí en la cochera de la casa, cuando veníamos, me dice ella, ¿usted no oraría para que vea lo que hace el Señor? Porque ella se acordaba de Zapote. ¿Cuántas veces oramos por parejas que no tenían hijos? Y al proclamar el nombre de Jesucristo, la mujer quedaba embarazada. Yo no iba a predicar. Tenía la Biblia en el carro, la andaba, yo siempre procuro andar de espada, pero compartir lo que el Espíritu me dio de la palabra, y ahí oramos creyéndole al Señor. Así que dentro de unos meses les tendré noticias, ¿verdad? Yo espero, muchas veces Dios espera como ellos, humanamente, gastaron dinero buscando el embarazo y no lo lograron. Pero para Dios, que no hay nada imposible, de repente Él nos sorprende. Simplemente nos dice, habla, di la palabra, suelta la palabra. Y si le creemos al Señor, yo me he gozado porque son muchos casos en que hemos orado y han quedado embarazadas las señoras, pero nunca he visto gemelos. Sí, es interesante, ¿verdad? Siempre he visto personas menores, jovencitas, hasta con 15, lo más 15 años de casado. Y en esa iglesia en Atillo me echaron, después que oré por esa mujer y quedó embarazada. Era una iglesia bautista, imagínense. Y yo estaba predicando ahí,
Oramos por esa pareja. Cuando el pastor se dio cuenta, me dice, usted no entra más aquí. Y bueno, usted me cierra a mí, pero le cerró al Señor la puerta. Entonces, hay